Vamos a desgranar una idea clave en derecho penal. A ver, ¿qué es lo que convierte una acción cualquiera en un posible delito? Pues resulta que todo empieza con un primer filtro. Un filtro que es absolutamente decisivo. Para meternos en materia, vamos con un par de situaciones que, a primera vista, parecen simples, pero que tienen su miga legal. Por ejemplo, esta. Una situación de lo más normal, ¿verdad? Pero si nos ponemos estrictos, ¿podríamos estar hablando de una detención ilegal, aunque sea por unos minutos? O a ver, esta otra. Una costumbre que vemos cada Navidad. Un detallito, un aguinaldo, como agradecimiento. Pero claro, ¿en qué punto exacto la ley dice hasta aquí y empieza a considerarlo un posible cohecho? Y bueno, la última, una escena que seguro que a más de uno le suena y desde luego saca de quicio, es molesto, sí, pero ¿llega a tener la entidad suficiente como para ser un delito de coacciones? Pues bien, para resolver todos estos dilemas hay una clave, un concepto legal que es fundamental. Es como la primera puerta, el primer control que cualquier acción tiene que pasar para que siquiera se empiece a hablar de un delito. Venga, pues vamos a ello. Vamos a ver en qué consiste este primer filtro. En derecho, a esto se le llama tipicidad. La idea es bastante simple en realidad. Para que una conducta pueda ser delito, tiene que encajar como un guante, tiene que ser el calco exacto de la descripción que hay en la ley. Como una llave en su cerradura, tal cual. Si no encaja, pues se acabó. El análisis penal se detiene ahí mismo. O sea, que el punto de partida es siempre una descripción súper precisa en la ley. El ejemplo del homicidio es clarísimo. El Código Penal dice, el que matare a otro. Y ya está, ni más ni menos. La acción tiene que ser esa. Y esto, que parece tan obvio, es en realidad una garantía fundamental en nuestro sistema. Es lo que se conoce como el principio de legalidad. Básicamente asegura que las reglas del juego estén claras de antemano. Nadie puede ser castigado por algo que no estuviera definido como delito antes de hacerlo. Es una protección brutal contra la arbitrariedad. Vale, pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando una acción sí que encaja en la descripción, por ejemplo, matar a otro, pero hay una razón que parece justificarlo? El caso clásico. La legítima defensa. Pues esta pregunta abre un debate académico enorme, con dos maneras totalmente distintas de verlo. Por un lado está la visión más tradicional que lo analiza por partes. Primero dice, a ver, ¿la acción es típica? ¿Es matar a otro? Sí. Y luego en un segundo paso se pregunta, vale, ¿pero estaba justificado? En cambio, la otra teoría, la de los elementos negativos, lo mezcla todo. Dice, no, si hay una justificación, como la legítima defensa, entonces la acción ni siquiera es típica de homicidio desde el principio. Y bueno, esto puede sonar a discusión teórica de universidad, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. La diferencia entre una teoría y otra tiene unas consecuencias prácticas en un juicio que son, bueno, gigantescas. Fijémonos en este caso para entenderlo. Imagina que alguien mata a otra persona porque, por error, creía que le iban a atacar. Según la visión tradicional, esa persona tenía intención de matar, aunque se equivocara al pensar que estaba justificado. El resultado sería una condena por homicidio doloso, aunque con la pena rebajada. Pero, si seguimos la otra teoría, la cosa cambia por completo. Se diría que, al creer que se estaba defendiendo, en realidad no tenía la intención completa de cometer un homicidio típico. El resultado podría ser una condena por homicidio imprudente. Y la diferencia de pena entre uno y otro es simplemente abismal. Dejando a un lado estos debates, la ley también tiene sus propios mecanismos, como filtros de sentido común, para que situaciones del día a día no acaben convertidas en un problema penal. Uno de esos filtros es el de la adecuación social. Y esto nos resuelve los enigmas del principio, ¿verdad? Lo del conductor de autobús no es una detención ilegal. Y el regalo al cartero no es un soborno. Sencillamente porque son conductas normales, aceptadas por la sociedad. Otro filtro es el del riesgo permitido. Hay actividades que son peligrosas por naturaleza, como conducir, pero son necesarias. Así que la ley no las castiga, siempre y cuando se sigan las normas. Por eso, si alguien conduce con cuidado y por mala suerte tiene un accidente, no ha cometido un delito, se ha movido dentro de ese riesgo que como sociedad aceptamos. Y finalmente está el principio de insignificancia. Y aquí volvemos al conductor lento del carril izquierdo. Sí, es un fastidio, pero ¿realmente está coaccionando a alguien? El daño que causa es tan pequeño, tan trivial, que el derecho penal, que es la herramienta más dura del Estado, ni se molesta en intervenir. No merece la pena. Claro, para poder manejar toda esta casuística, la ley necesita orden. Y por eso los tipos penales, es decir, las descripciones de los delitos, se organizan siguiendo una estructura muy lógica. Aquí vemos algunas de esas categorías. Los delitos se pueden clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, si se cometen con intención, los llamamos dolosos, o por un despiste o negligencia, los imprudentes.
o si se cometen haciendo algo, acción, o precisamente por no hacer algo que se debía, omisión. También se distingue si el delito lo puede cometer cualquiera, o si se necesita ser, por ejemplo, un juez o un funcionario para cometerlo. Vale, pues después de ver todo esto, vamos a dar un paso atrás para coger perspectiva y entender por qué este primer filtro de la tipicidad es tan importante. La idea fundamental es esta. La tipicidad es el control número 1, el primerísimo. Si una conducta no supera este examen, si no es típica, simple y llanamente no hay delito. Se acabó la discusión. Y esto no es un mero tecnicismo legal, ¿eh? Es un pilar de nuestro Estado de Derecho. Es la manifestación del principio de legalidad, lo que nos protege de que nos castiguen por cualquier cosa. Es la herramienta que usa la ley para decir, mira, de entre todos los comportamientos posibles, solo estos y solo estos son tan graves que merecen la respuesta más contundente del Estado. Y todo esto nos deja con una pregunta abierta, una pregunta de cara al futuro. Porque claro, el mundo cambia a una velocidad de vértigo. Surgen nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer daño, y la pregunta es, ¿cómo van a decidir nuestras leyes qué nuevos comportamientos son lo suficientemente típicos como para convertirse en delitos? Ahí está el desafío.